En México existe un chiste popular sobre una rana que es atropellada por un tren en medio de la noche y que termina con la moraleja: no pierdas la cabeza por unas nalgas. Y en el cine mexicano esas historias siempre han sido el alimento de grandes películas cuando son bien contadas. Sobre todo cuando son sobre alguien que quiere hacerle al sugar daddy y la situación lo rebasa. No quiero morir. ¿Por qué he tenido que llegar hasta esto? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Sensualidad es una película mexicana de 1951 dirigida por Alberto Gout, con un guión coescrito por Álvaro Custodio, el mismo de Aventurera, protagonizada por Ninón Sevilla, Andrea Palma, Rodolfo Acosta y además de Fernando, Domingo y Andrés Soler. Sensualidad, ansias de amar, dulce pecar. Esta película nos cuenta una historia de venganza por medio de la seducción, pero también sobre la fragilidad de los principios éticos y morales de las personas que supuestamente son las responsables de impartir justicia, presentándonos un dilema del que nadie sale bien librado. ¿Tú crees que llegarías a gustarle? Este no es el momento de bromear, Santos. Te hablo en serio, Raúl. Tienes que dejarte querer. Eso favorecería nuestros planes. Podríamos llegar hasta enfrentarla con el Rizos y quizá lograr que te dijera dónde está el dinero. Cuando nos ponemos a buscar las definiciones de crimen y delito, nos damos cuenta que en esencia son lo mismo. La diferencia es que dentro del estudio del derecho se habla más de la figura del delito, mientras que en la sociología predomina la idea del crimen. Según la definición de la Real Academia de la Lengua, esta es una acción u omisión voluntaria o imprudente penada por la ley, y ambas ideas convergen en un mismo punto cardinal: una acción cuya repercusión merece una pena o castigo. Y es importante mencionar este detalle porque en esta película, que pareciera superficialmente una historia de rencor y venganza, se plantean conceptos e ideas mucho más profundas. Bueno, primero lo primero. Si alguna vez pusieron atención a su clase de derecho en la prepa, para que una persona sea culpable, antes debe existir un sistema jurídico donde se establezcan una serie de reglas o conductas para con un grupo de personas. Si estas reglas o conductas no se cumplen, se considera que hay una falta o un delito, y por ende hay un culpable. Este culpable es señalado y se le impone un castigo. En teoría es sencillo, porque desde que los seres humanos empezamos a organizarnos en grupos, los intereses propios algunas veces han sobrepasado los intereses del colectivo. Y en su momento hubo que ponernos de acuerdo en las formas y en los modos para que nadie se pasara de lanza. En teoría, porque ya sabemos que hay gente que utiliza la ley para seguirse pasando de lanza. Pero bueno, ese es otro tema. Cuando tenía apenas 15 años, salí de allí y tuve que enfrentarme con el mundo. Yo no sabía hacer nada. La vida es muy dura. Los hombres venían a mí, ya usted sabe. Ahora bien, y es aquí donde se pone bueno, y podemos relacionarlo con la película. En casi todas las sociedades, en casi todos los marcos jurídicos, robar es un delito. En esta escena, Aurora explica en un momento su origen. Fue abandonada, violentada y tuvo que crecer en ambientes poco benéficos. Aprendió que el crimen es una forma de vida. Y el debate podríamos centrarlo en, bueno, ¿por qué no también castigamos a los que crearon las condiciones para que ella creciera así? Pero entonces estaríamos extendiendo la idea al terreno de lo moral. En otro momento de la película, Alejandro toma una decisión basada en sus sentimientos que va a detonar muchas cosas. ¿Qué pasaría si una sociedad en su marco jurídico estableciera que lo que hizo Alejandro no fuese un crimen? Aquí ya estamos introduciendo la idea de lo ético. En pocas palabras, el debate sobre las leyes y el crimen depende de la sociedad, de sus avances culturales, sociales y económicos, de su idea de humanismo, de cómo entienden conceptos como ética y moral, y sobre todo es un tema de perspectiva. Recordemos leyes como el apartheid, las leyes de Jim Crow, la guerra del Yaqui y las reformas del PRIAN, que fueron legales dentro de un marco jurídico. Oye, ¿de quién es todo ese dinero? Bienes en litigio que me han confiado para entregarlos a quien la justicia determine. Ajá.
¿No me invitas a comer? A ti no hace falta que te invite. Ya sabes que eres como de la familia. Vamos. Muchas veces lo que funciona para una película no tiene que ver con un gran presupuesto, cámaras de última generación o lo que sea lo más nuevo tecnológicamente en la industria. La mayoría de las veces solo es cuestión de perspectiva, de mirar desde otro ángulo y tomar decisiones que favorezcan a la historia. En otros capítulos hemos hablado de cómo mover la cámara para darnos información extra sobre los personajes, la historia, pero Sensualidad hace algo que bien utilizado magnifica la historia en momentos clave. ¿Qué es lo que notan en estas escenas? No. No, Alejandro. Si alguna vez vieron la serie sesentera de Batman, están en lo correcto. La cámara está usando un ángulo holandés, un pequeño truco que se logra inclinando el encuadre en alguno de sus ejes. La primera vez que lo vemos, casi pasa desapercibido, pero nos muestra un elemento vital para la historia. Este recurso cuenta muy bien algo sobre el personaje y la historia. Lo interesante es que Sensualidad utiliza el recurso para acentuar los temas que tienen que ver con el crimen, con las decisiones de los personajes y hasta el estado de sus emociones. Porque recordemos que en esta historia, quién comete el acto, cómo lo hace y qué consecuencias tiene, es una cuestión de perspectiva, como en lo legal. De igual forma, Sensualidad nos pone bien al tanto de lo que quiere hacer con nosotros. Vean esta escena. Aurora conscientemente seduce a Alejandro. El juego consiste en mostrar poco, dejar que la imaginación fluya. Y lo mismo pasa con la estructura de esta película. ¿Qué vemos al inicio? Es una historia que prácticamente nos muestra el final, pero nos está mostrando poquito, para que la imaginación fluya. Nos está seduciendo con un ángulo distinto. ¿Ven por qué se llama Sensualidad? Pongan atención y traten de identificar cómo esta idea se refleja en todos los personajes. $30 años de rectitud en el trabajo. Siempre lo mismo. ¿Para qué? Para ganar 700 pesos al mes. Como lo mencionamos al principio, esta es una película que trata sobre una venganza, pero también sobre la fragilidad de la moral, porque en términos figurativos y conceptuales, se marca una diferencia clara entre actuar por mera ética que por moral. Mientras Ninón Sevilla, es decir, Aurora y sus acciones en la trama, representan la idea de la amoralidad, Fernando Soler, como el juez Alejandro Luque, en su actitud representa la rectitud e incluso la inflexibilidad de la moral. Mientras que el comportamiento de Domingo Soler, es decir, el comandante Santos, representa la idea de un comportamiento más cercano a la idea de la ética. Es decir, mientras Alejandro actúa inflexible, Santos actúa con su criterio. Es curioso cómo se da el desarrollo de esta película, que en comparación con Aventurera, que es una historia de alguien que pasa de la bondad a la maldad y de quien se entiende y se justifica su rencor, en Sensualidad no existe un juicio de valores, pero hay una explicación clara de las causas y sus contextos que nos hacen entender el origen de toda la problemática. Tú sabes que no soy rico, que vivo de un sueldo muy modesto. Sí, ya lo sé. A ti te pagan para que encierren a la gente en jaulas. Tenemos una sociedad que suele juzgar todo en absolutos sin tomar en cuenta que los contextos y la perspectiva son importantes, sobre todo para tener una definición más amplia de las cosas. Porque solo con esa comprensión de lo que hay de fondo, podemos entender de qué forma participamos en los problemas, y así ver cómo resolverlos sin dañar a terceros, y no dejarnos llevar tan fácilmente por cualquiera que nos hable bonito. ¿No lo creen?